Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como varios de vosotros me estáis comentando que queréis criar diamantes de ghoul sin utilizar nodrizas, he decidido hacer un vídeo en el que os explicaré una serie de trucos y consejos para conseguir criar diamantes de ghoul de manera natural. Sin más, empezamos. La cría del diamante de ghoul es algo muy bonito que muchos creadores tienen la suerte de conseguir, y si además es mediante cría natural en la que tenemos la oportunidad de ver a sus propios padres sacar adelante a sus crías, pues será mucho más apasionante. Cada vez más escuchamos que la cría natural del diamante de ghoul es muy difícil y que los propios diamantes de ghoul son malos padres, por lo que desaniman a los criadores a intentarlo por miedo de que se les mueran los pollitos. Desde ya, he de comentaros que no todo es tan malo como parece, y que si tenemos en cuenta algunos detalles, podemos conseguir que nuestros diamantes de ghoul críen ellos mismos perfectamente, sin necesidad de utilizar a las Isabelitas de Japón. El primer detalle que podemos considerar importante a la hora de crear diamantes de ghoul de manera natural es la selección de ejemplares que procedan de líneas de cría natural. Es decir, si ambos miembros de nuestra pareja han sido criados por sus padres generación tras generación, podremos aumentar las probabilidades de que nuestra pareja críe correctamente. Esta teoría no está demostrada al 100%, pero quizás sea un punto importante que debamos tener en cuenta, ya que no es lo mismo seleccionar a los diamantes de ghoul por su cría, es decir, seleccionar con el paso de los años únicamente aquellas parejas que críen bien de manera natural, que seleccionar a las parejas en función de una serie de características, como la forma de la cabeza, por su pico, por su plumaje o por su forma del cuerpo, y dejemos de un lado su capacidad reproductiva. A la larga, en función de lo que seleccionemos o la línea que elijamos, será más fácil criar con ellos o no de manera natural. A modo de resumen, y lo que la mayoría de creadores recomiendan, si queréis aumentar las probabilidades de éxito en la cría natural de diamantes de ghoul, es intentar utilizar parejas que hayan sido criadas por sus padres generación tras generación, ya que si conseguís parejas que hayan estado criadas año tras año por Isabelitas de Japón u otro tipo de nodrizas, puede que os cueste más criar con ellos de manera natural, aunque ya os adelanto que también podéis conseguirlo, pero corremos el riesgo de que hayan perdido parte de su instinto reproductivo. Esta es una teoría que la mayoría de creadores comparten, aunque a mí personalmente no me gusta posicionarme en un extremo u otro, porque creo que la cría de diamante de ghoul natural no depende únicamente de la pareja, que sí, que es un factor muy importante, pero creo que en la cría influyen otros factores que juntos condicionan el éxito en la cría del diamante de ghoul, y si conseguimos pulir todos estos detalles y cumplir todas estas condiciones, conseguiremos criar diamantes de ghoul de manera natural. Y ahora os lanzo una pregunta para que reflexionéis y entendáis por qué no me gusta posicionarme en un extremo u otro, y por qué creo que el éxito en la cría natural del diamante de ghoul depende de muchos factores. ¿Por qué los ghoul que han sido criados generación tras generación por Isabelitas de Japón van a ser malos reproductores, si justamente han sido criados por Isabelitas de Japón, que son excelentes padres adoptivos y lo han estado viendo desde pequeños? A la hora de elegir a nuestra pareja de diamantes de ghoul, debemos tener en cuenta que tanto el macho como la hembra tengan al menos un año de edad para que hayan alcanzado su plena madurez sexual, y así evitamos correr riesgos durante la cría, como huevos atravesados, huevos de tela, huevos que no están pisados y demás. Mi consejo es que directamente preguntéis al creador dónde habéis adquirido la pareja, para que os informe de la fecha de nacimiento de los pájaros, ya que la anilla puede ser relativa. Es decir, hay ghoul que han podido nacer a finales de septiembre o principios de noviembre y tienen la misma anilla que ghoul que han podido nacer a finales de febrero o principios de marzo del año siguiente. Y evidentemente, si queremos criar con ello más adelante, como por ejemplo en mi caso, que suelo criar a partir de noviembre, que es cuando su ciclo reproductivo coincide con la primavera de Australia, los pájaros que hayan nacido en febrero o marzo no llegarán perfectamente desarrollados y no habrán alcanzado la plena madurez sexual, por lo que, como os digo, consultarlo con el criador, que seguro que tiene todas las notas apuntadas en su registro de cría, y aseguraros de que las parejas que vayáis a destinar a la cría tengan al menos un año de edad. Un punto muy importante y que considero que influye directamente en el éxito de la cría de diamantes de ghoul natural es la selección de las parejas reproductoras respetando la naturaleza. Es decir, siempre que podamos debemos intentar que las parejas de diamantes de ghoul se formen ellas mismas, o dicho de otra manera, que la hembra elija al macho que más le gusta. Si respetamos a la naturaleza y dejamos que las parejas se formen de manera natural, tendremos altas probabilidades de conseguir una buena cría. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues en una jaula amplia o en una voladera podemos alojar a varios machos y varias hembras durante unas semanas o meses antes de la cría, y vamos observando su comportamiento y cómo se van emparejando de manera natural para tenerlos identificados en todo momento. Y llegados a este punto podemos hacer dos cosas.
Una, dejar en la propia voladera a todas las parejas que se hayan formado y retirar aquellos ejemplares de pico. Si optáis por esta primera forma, pues debéis aseguraros de que la voladera sea bastante amplia para que las parejas puedan convivir entre ellas sin que lleguen a molestarse, y que después, cuando las futuras crías salten del nido, haya espacio suficiente para que todos puedan convivir cómodamente y no haya sobrepoblación o hacinamiento de ejemplares, que ya sabéis que puede traer problemas de picaje, peleas, aparición de enfermedades y demás. Y otro consejo adicional que os doy si optáis por este método es que coloquéis todos los nidos a la misma altura y que siempre intentéis colocar el doble de nidos que de parejas. Es decir, si tenéis 3 parejas en la voladera, colocad 6 nidos, para que cada pareja tenga la posibilidad de elegir el nido que más le guste, y de esta manera evitamos que se produzcan peleas entre varias parejas por conquistar un nido. Y otra forma es ubicar a cada pareja que se ha formado de manera natural en jaulas individuales de cría. Este método es sencillo y nos permite controlar mejor la cría, y únicamente consiste en alojar a cada pareja que se ha formado de manera natural en una jaula de cría, preferiblemente de 1 metro de longitud. De esta manera la pareja tendrá suficiente espacio y podrá estar más tranquila porque no será molestada por otras parejas. Ambos métodos suelen ser eficaces a la hora de criar diamantes de Bull de manera natural, pero quizás tienen un inconveniente, y es que al formarse las parejas de manera natural, dejamos toda la suerte a la naturaleza y no podremos, o nos será muy difícil, controlar bien los cruces y demás. Pero si queremos aumentar el éxito en la cría natural, es un punto que juega un papel muy importante y que creo que debemos tenerlo en cuenta. Otro consejo que os doy es que tengáis paciencia y vayáis observando y aprendiendo de vuestra pareja de diamantes de Bull. Si queremos conseguir crear diamantes de Bull de manera natural, sin utilizar nodrizas, debemos tomar el riesgo y darles varias oportunidades hasta que aparezca su instinto reproductivo y ambos reproductores cojan experiencia en la cría y aprendan de sus errores. Al principio, en las primeras nidadas, es muy común que aparezcan problemas debido a la falta de experiencia tanto de la propia pareja como del criador, por lo que puede que haya problemas de incubación de los huevos y algunos huevos no terminen de nacer, puede que los diamantes de Bull no alimenten a todas las crías por igual o que directamente no alimenten a las crías, etc. A medida que la pareja de diamantes de Bull va cogiendo experiencia y se va despertando su instinto natural de reproducción, iremos puliendo detalles y conseguiremos ir avanzando en la cría natural. Ojo, con esto no os estoy diciendo que dejéis morir a las primeras crías ni nada de eso. Yo lo que hago siempre es darle un par de oportunidades o 3 para que ellos vayan aprendiendo y vaya despertándose su instinto reproductivo, es decir, el de la incubación de los huevos, el de buscar alimento y alimentar a las crías, el de darles calor, etc. Pero en todo momento voy controlando la evolución de la cría, y si veo que los padres por algún motivo no alimentan a las crías o las abandonan, rápidamente se las paso a una pareja de isabelitas de Japón para que las adopte, o las termino de crear yo misma a mano para impedir que acaben muriendo. Por otro lado, para asegurarme de que la pareja de diamantes de Bull incuba correctamente los huevos y no los abandona, lo que suelo hacer es sustituirle los huevos verdaderos suyos por huevos de plástico. Es decir, los huevos suyos se los paso a una pareja de isabelitas de Japón para que los saquen adelante, y mientras voy observando cómo se comporta la pareja de diamantes de Bull con los huevos de plástico. Si veo que constantemente están incubando los huevos falsos y que los incuban durante todo el ciclo de incubación, es una buena señal, y ya sé que esa pareja por lo menos incuba los huevos y no los abandona a mitad de la incubación. Y una vez que las crías nacen, las observo varias veces al día sin molestar a la pareja y siempre dándoles la tranquilidad que necesitan. Me fijo en que los padres cada cierto tiempo salen del nido en busca de alimento y que entran a alimentar a las crías, que pasan tiempo en el nido dándoles calor y demás. Y si veo que ambos se involucran en la cría y que las crías tienen los buches llenos, una buena señal que me indica que la cría va por buen camino. Pero si por el contrario veis que no tienen el buche lleno y que los padres se desentienden de ellos, pues inmediatamente utilizar isabelitas de Japón o criarlas vosotros mismos a mano para evitar que esas crías puedan morir. Al principio puede que esto suceda, pero con el tiempo conseguiréis que vuestra pareja de diamantes de Bull críe de manera natural. Por último, un punto muy interesante y que si podéis os recomiendo que lo tengáis en cuenta, porque aumentaremos mucho las probabilidades de crear diamantes de Bull de manera natural sin apenas problemas, es la formación de la pareja mediante la selección de un ejemplar de sobreaño que ya tenga experiencia previa en la cría, con un ejemplar nuevo que no tenga experiencia pero que esté en condiciones óptimas para la cría. Es decir, que tenga al menos 1 año de edad, que esté en buenas condiciones físicas, que esté en perfecto estado de salud y que no esté atravesando alguna enfermedad o la haya atravesado recientemente. En resumen, si podemos formar una pareja en la que al menos uno de los 2 reproductores haya criado anteriormente y tenga experiencia en la cría,
conseguiremos aumentar las probabilidades de éxito en la cría natural del diamante de Gull, puesto que las carencias por falta de experiencia que pueda tener el ejemplar más joven podrían ser cubiertas por el ejemplar con más experiencia. De modo que el ejemplar con experiencia previa en la cría tendrá despertado ya su instinto reproductivo y enseñará al que no tenga experiencia. Y si además de tener en cuenta este punto, intentáis que el pájaro que tenga experiencia sea la hembra, pues ya tendréis mucho ganado. Espero una vez más que el vídeo os pueda servir, no os olvidéis de compartirlo con vuestros compañeros y amigos por redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudarnos entre todos. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí, para que recibas nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo también más vídeos sobre el diamante de Gull, y como siempre, les espero en el próximo vídeo.